Giordano Bruno y el arte de la memoria. Giordano Bruno, filósofo humanista, nació en Nola, cerca de Nápoles, en 1548. Entró a la orden dominicana y tras la publicación de algunas obras que se iban a perder, dejó Italia en 1562 y viajó a Suiza, Francia e Inglaterra, en un movimiento desesperado tal vez debido al clima opresivo de su país, donde la Iglesia se sentía amenazada por la nueva ciencia que trató de propagarse. Después de haber adquirido un gran interés en el filósofo Ramón Lull y el arte de la memoria, que presentó su visión de un universo infinito en Londres, en la que trató de volver a unificar con la física terrestre y la física celeste, basados en principios universales. También reflexionó sobre las causas de las guerras religiosas y trató de determinar el origen de las disputas teológicas de la época. Giordano Bruno se ubica en el periodo de la Inquisición, que se estableció en 1184 en Languedoc, Francia, para combatir la herejía de los cátaros y de los albagineses. Esta institución, que cambió el nombre al del Santo Oficio por Sixto V en 1597, como la Inquisición Romana Universal. Luego, en 1965, el Papa Montini, o sea Pablo VI, le cambió nuevamente el nombre por el de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la cual Benedicto XVI, o sea el Papa Ratzinger, fue su prefector en 1981. Y actualmente sigue funcionando la Inquisición y hay sus persecuciones. La Inquisición nos deja un negro inventario, ¿sí? Por ejemplo, en Polonia, Lituania, unas 1000 personas fueron ejecutadas. En el Reino Unido, 650 ejecutados. Hay que destacar además que en este país protestante, que es anglicanismo, existió la figura de los punzadores, de los cuales se dedicaban a cazar y ejecutar brujas en forma lucrativa. En Alemania fueron ejecutadas un total de 2500 personas, en Dinamarca unas 150 personas, en el Imperio Español 1346 condenas a muerte entre los años 1540 y 1700, para un total de 3000 condenas a lo largo de toda su historia, o sea, desde 1478 en adelante. La época de Giordano Bruno es una época de transición del medioevo al renacimiento. La Iglesia Católica había quedado paralizada en un pensamiento propio de muchos siglos anteriores, y como el renacimiento estaba a la vuelta de la esquina, había llegado el momento perfecto para abrirse un poco de mente, y las personas estaban dando paso a grandes avances científicos y religiosos. De ahí surge el Renacimiento en los siglos XV y XVI. Este nombre del Renacimiento fue dado en el siglo XIX, o sea, a todo el amplio movimiento cultural que se produjo en la Europa occidental, y fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. En el Renacimiento surgen muchos artistas, filósofos, humanistas, matemáticos, historiadores, médicos, ¿sí? De la cual sus obras podemos decir que se volvieron clásicas, como las de Miguel Ángel, las de Leonardo da Vinci y otros importantes. El arte de la memoria, que es el tema de esta exposición, se remonta a la Grecia clásica. Su iniciador oficial es Simónides de Zeus,
en el 556 a.C. y era un poeta lírico griego. Su vida transcurría en medio de las cortes de dos tiranos, Hiparco en Atenas y Hierón I en Sicilia. Aunque su obra debió ser abundante, solo una pequeña muestra de ella ha prevalecido hasta hoy. Lo importante de él es que perduró un relato sobre la memoria que juega un papel crucial, y cuentan que él estuvo en una reunión en un teatro y él salió, y tan pronto él salió sucedió un terremoto donde todas las personas que estaban ahí murieron y quedaron bastante destruidos los cuerpos, que eran irreconocibles. Simónides entonces, dependiendo de la ubicación, ayudó a identificar cada una de las personas que estaban. De ahí se generó el sistema de memoria de acuerdo a las casillas en las cuales se divide un teatro. El filósofo Ramón Lull elaboró una vasta obra escrita, literaria y mística, sociológica, política, científica, filosófica y teológica, ¿sí?, que hizo compatible con la vida activa y viajera, polemizando sobre las grandes verdades teológicas y filosóficas. Lull también disputó sobre las controversias científicas referentes al origen y al fin del universo y de la especie humana con los eruditos y sabios de las universidades de aquella inquieta Europa, y al mismo tiempo con los pensadores de los cenáculos musulmanes. El resultado de esta gestión del conocimiento fue una teología filosófica, o una filosofía teológica, bajo el balanceo propio de toda especulación entre la fe y la razón. Lull llegó a ser autor de 275 obras, alguna descrita en árabe que no se ha hallado, otras en catalán, unas 17 obras más una carta, otras en catalán y latín, unas 34 obras, y el resto un conjunto de 225 obras en latín. Todos los temas eran de su interés, de las grandes tesis teológicas y filosóficas hasta las ciencias particulares, como el derecho, la medicina, la astronomía, la geometría, así como la teoría política, la doctrina educativa, las ciencias experimentales y el entramado psicológico. E incluso se apasionó por la elaboración de sistemas coherentes para unas elecciones justas a cargos públicos. Su arte se denominó el arte luliano, que es un sistema combinatorio de letras, cada una de las cuales tiene 9 significados. Esta lógica combinatoria se rige por unas condiciones y reglas y llega a la certeza de aquello que se busca, si bien no de una manera automática. Es un sistema que es aplicable a todas las ciencias, por lo que se basa en principios universales, regulados por unas condiciones. El arte luliano es una ciencia de las ciencias. Al respecto, Giordano Bruno hizo un análisis primario de las imágenes, de cómo se generaban. Entonces él determinó que existe el mundo de las ideas, o sea, que los seres existen allá primariamente, o sea, ya existe el perro, el hombre, todas las cosas que vemos están en el mundo de las ideas, y su sombra se proyecta en el mundo que nosotros percibimos, ¿sí? O sea, la sombra que percibimos, una sombra del hombre sería un humano, una persona aria, o una persona masculina, o incluso se puede decir que se llama Pedro, ¿sí? De igual manera se proyecta la sombra de un animal que podría ser un beagle macho y puede tener un nombre también, ¿sí? De igual manera con todas las otras objetos
que proyectan en el mundo de las sombras a partir de la idea primordial. O sea que existe una realidad no huménica y las sombras que proyectan son una malla o ilusión, y nuestros sentidos captan las sombras, ¿sí? Y mentalmente podemos captar las ideas, pero nuestros sentidos, todo lo que vemos es solo una ilusión proyectada a partir de una realidad no huménica. Dentro de esa proyección tenemos unos signos que nosotros captamos a través de los sentidos. Entonces podemos decir que las cosas son sensibles, las podemos sentir, son inteligibles, tienen una sustancia, tienen un accidente, o sea, un comportamiento de acuerdo a una determinada situación, tienen un tamaño, una virtud, un número de orden, una acción y pasión. Regresando a la memoria, a la historia, también este sistema consistía, el de Julio era en elaborar un teatro en el cual se colocaban los objetos o personas consecutivamente, y a partir de ese atrio se empezaba a recordar en su orden. ¿Sí? Cada una de las casillas tenía un nombre y una ubicación especial y unas cualidades. Lulio armó un sistema más complejo. Inicialmente, a diferencia de Giulio, que era dividido en 7, él lo dividió en 9, y cada una subdividido y nombrada. Giordano Bruno lo volvió aún más complejo, ¿sí? Él, a partir de un atrio central, hizo unas 4 divisiones y luego unas 16 más para un total de 24, y cada una tiene su nombre. Inicialmente todo el sistema de Bruno está descrito en latín, ¿sí? De los cuales se hace una traducción, pero básicamente los nombres están relacionados con la letra inicial de latín, ¿sí? Aquí hemos hecho una traducción al español de las 24 divisiones del atrio. Bruno también hace unas subdivisiones de unos atrios en el cual ubica en el centro, que es la tierra y el ojo. De esas 4 esquinas, una está al este, la otra está opuesta al oeste. De las 2 esquinas restantes, diametralmente opuestas, se lleva una etiqueta del norte y la otra al sur. En los 4 espacios intermedios se encuentran en el centro los lados o muros, que se indica el oeste, el este, el norte y el sur. ¿Sí? O sea, tenemos una imagen central y tenemos los ángulos también relativos a su orientación. Cada una de las casillas está nombrada, ¿sí? Hay diferentes salas. En esta, por ejemplo, la primera sala del altar, cada casilla tiene un elemento: el agua, baños, palma, un establo, árbol, cárcel, escritorio, ¿sí? Y estas salas hay que imaginarlas, o sea, hay que relacionarlas con una imagen. De ahí tendremos la imagen del escritorio, de la cascada, del baño, del árbol, del establo, del horno y de la cárcel. Cada una de las casillas debemos imaginarla, o sea, convertirla en imágenes. Entonces tenemos la imagen del escritorio, de la cascada, del baño, de la palma, del establo, del árbol, del horno y de la cárcel. Luego
Bruno hace una descripción auxiliar, o sea, utiliza los lugares adjetivos. O sea que cada casilla le añade unas palabras que acompañan al objeto para expresar una cualidad designada por él para delimitar o determinar la extensión del mismo. Por ejemplo, del agua, él le añade el arado y la cadena. Y para memorizar, por ejemplo, podemos hacer la relación del agua que se desliza por el arado en forma consecutiva como si fuera una cadena. ¿Sí? Así se van armando historias para lograr una mejor memorización. Entonces tenemos diversos lugares adjetivos a cada una de las casillas. Por ejemplo, del agua, el arado, la cadena; de los baños, la coraza, el ánfora; de la palma, el ancla, el coche; el establo, frutas, humo, y así sucesivamente. Y de cada una vamos armando una historia que la relaciona, que es lo que nos permitirá recordar fácilmente. Entonces, cuando ya hemos armado esas historias, vamos a poder hacer una descripción detallada de los elementos. Por ejemplo, podemos decir que en el atrio del altar, en su ángulo que está el agua que fluye hacia abajo, a la derecha hay un arado, a la izquierda una cadena. En el ángulo occidental hay un árbol, a la derecha un carnero, a la izquierda un banquete. En el ángulo sur hay un caballo, a la derecha un ancla, a la izquierda un carro. En el ángulo norte hay una cárcel, a la derecha un barril, a la izquierda una silla. En el lado de este hay una torre de agua, a la derecha un hijo, un arado, a la izquierda una cadena, y así sucesivamente con el resto de las casillas que hemos armado en la historia para poder memorizar. Giordano Bruno dice que es importante a cada objeto darle una figura o determinar su intención. Por ejemplo, una culebra, por su forma, la relacionamos con una letra S, ¿sí? Entonces hemos generado el símbolo. O sea, no hemos de recordar la culebra, sino el símbolo, o sea, la S, y esta nos va a conducir a la culebra, a la imagen de la culebra. Igualmente, el carnero, por sus cuernos curvados, o sea, hemos generado el signo de los cuernos que nos conduce o nos recuerda al carnero completo, ¿sí? De igual manera, el león por su melena o el cangrejo por su caparazón. ¿Sí? Bruno también nos dice que debemos tener la relación, y de esa relación viene el gesto. Tal como describimos el amor con dos figuras que se abrazan, ya sea en caracteres o trazos; el odio, por el contrario, por figuras rechazadas, ¿sí? Separadas o desconectadas. Entonces, esa es la relación de las ideas que debemos tener a cada objeto que hemos de recordar. Hemos de considerar también la convención. Por ejemplo, la paz con el olivo no es por el poder o el significado de la paz que esté en el olivo, sino porque nos recuerda la historia en la cual Neptuno le dio el caballo como regalo a los atenienses para que lo usen en la guerra. El caballo brotó de la tierra, y cuando un tridente de Neptuno lo golpeó, Atenea lo regaló en símbolo de paz un olivo a los atenienses, después de que su lanza hubiera sacudido el suelo también. Entonces queda el recuerdo del caballo como símbolo de guerra y el olivo como símbolo de paz. De lo relativo proviene lo correlativo. O sea, podemos decir, del maestro adyacente concluimos la existencia de un discípulo o de un servidor. O sea, no existe maestro sin discípulo, ni un discípulo sin su maestro, ¿sí? O sea, esa es la imagen que hemos de... Si hablamos de un discípulo, inmediatamente nos da la idea de un maestro. Podemos representar a un gigante no solo por su imagen gigante, sino por la relación de un pequeño. Entonces, porque no hubiese un gigante si no hubiese un pequeño. Entonces existe la proporción
en la cual nos lleva a la idea determinativa. También de los mismos o similares efectos. Cuando vemos la lluvia, podemos determinar la causa, o sea, anteriormente de la lluvia, seguramente hubo una nube llena de agua gris, ¿sí?, que se elevó por los cielos y que generó la lluvia, ¿sí? Otra forma es de la causa del efecto o el efecto de la causa, ¿sí? Podemos ver que una gallina se revuelve en el piso y eso es señal de presagio de lluvia. Entonces, pero no es exactamente que la lluvia se generó por la gallina, sino es un indicio del efecto. Cámaras y tribunales. Bruno divide los atrios inicialmente en 24 mayores y luego en 32 cámaras menores. También hace la descripción de 12 cortes o tribunales. Posteriormente hace una lista de condicionadores relacionados con las letras del alfabeto. Finalmente hace una descripción de los elementos actores, dándole una característica funcional como en el libreto de una obra. Los 30 sellos de Bruno es una explicación de las 30 estatuas de Giordano Bruno. Se utiliza un sistema mnemotécnico inspirado en las figuras de Ramón Lull, considerando tales figuras como los lugares de la memoria, que sustituyen la arquitectura imaginaria de un edificio de la memoria. Estos lugares corresponden a las dignidades o manifestaciones de la dignidad. Lull las imaginó y también están relativas a los 10 sefirot hebreos que Giordano Bruno amplía a 30. Bruno hace un ordenamiento de 4 regentes. El primero es el amor, que es el que es una potencia generadora, el arte, que es una imitación de la naturaleza, la matemática, que es la constructora del ánimo, la magia, que es la emuladora de la naturaleza omnipotente. Bruno nos dice que existen 4 objetos, que son la luz, que es el fuego y forma el cielo, que es la imagen de la vida celeste, el color, que es la evidencia racional al intelecto, la figura, que es la razón de las formas, y la forma, que es el ser que se muestra en diversas figuras. También dice que existen 4 testigos, que son la abstracción, la contracción, el número y la medida. La abstracción, que es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto, y pensar qué es, ignorando a otras propiedades del objeto en cuestión. La contracción es el origen de las huellas e impresiones, la noción de multitud, de diversidad, de contrariedad y de uniformidad de todas las esencias. El número, que es la contemplación y el ánimo, son las cuentas de los matemáticos, y la medida es la valoración de sustancia y propiedades de las cosas. Bruno nos instruye acerca de la meditación, el cumplimiento y la conservación. Dice que la meditación es aplicar la sabiduría antes de actuar. Hay que saber aplicar la sabiduría antes de actuar. El cumplimiento, ejecutar a tiempo y con prontitud. Ejecutar a tiempo y con prontitud. Y el tercero es conservando y valorando, o sea, hay que cuidar y mantener. Otra instrucción que nos da Bruno está relativo a los dioses, por ejemplo, Palas, que es relativo al principio de todo, y está relacionado con la diosa de la sabiduría, el orden del mundo. Luego relaciona a Vulcano con el medio, que es el dios del fuego, el veloz progreso. Y el fin, que es Marte, que es el dios de la guerra,
la potencia de la estructura. Entonces, en principio está la idea, al medio está el nacimiento, o sea la plasmación, y al final está el retorno, o sea la reunión, ¿sí? La idea, la plasmación y la reunión, el principio, el medio y el fin, ¿sí? El surgimiento, el nacimiento y el retorno. Bruno nos dice que hay que aprender a racionar, o mejor dicho, a raciocinar. Entre los procedimientos existe el simple aprender o concepción primera. Entonces ahí tenemos la numeración, la medida, el peso, la división, la distribución, la distinción, el orden, la definición, la representación, el argumento y comprensión, que es la segunda concepción simple, y así complace llamarla raciocinio. O sea, la comprensión es el raciocinio, o sea, la concepción simple. O sea, cuando ya tenemos un concepto de final, ya hemos raciocinado. En total, finalmente, Bruno nos dice que la memoria es un sistema que se excita, que es excitante. Las cosas, con ayuda de un discurso, de una reflexión y de una fuerte fantasía, mueven la pasión, por las cuales, apasionándonos, despreciando, amando, odiando, sintiendo dolor o alegría, admirando y recurriendo a la balanza de los sentidos, recibimos una impresión de imágenes de fervor, de desprecio, de amor, de odio, de dolor, de alegría, de admiración y de la investigación del aspecto de la cosa a recordar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que algo se graba más en la memoria cuando hemos sentido dolor, cuando hemos sentido amor o cuando hemos sentido odio, ¿sí? Cuando una actitud es despreciable, se queda grabada más fuertemente. Cuando hemos sentido o creado algo fervorosamente, también se graba mejor en la memoria. Entonces, el dolor, la alegría, la admiración son formas de grabación de la memoria, ¿sí? O sea, las imágenes más fuertes y más vehementes, casi por consecuencia lógica, se imprimen con más fuerza y vehemencia. O sea, alrededor de un problema, de una pasión y de una fortaleza, se graba más una idea. Eso es el sistema de la memoria de Giordano Bruno, que es bastante amplio, y lo invito